Let it bang, bang. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Os tenía mucho tiempo abandonado, pero es que estoy arrastrando unos problemas de salud que más adelante, cuando tenga más información de lo que me pasa, pues seguramente haré un vídeo más que nada para ayudar a gente que esté como yo. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en lo que pasa en AliExpress. ¿Y qué pasa en AliExpress? Pues que están estafando a miles de compradores que ven este tipo de imágenes, ¿vale? Sobre todo me estoy centrando, como mis anteriores vídeos, y es la última vez, ¿vale?, que me centro sobre todo en AliExpress. Espero que este vídeo se haga viral y que la gente escarmiente de una vez. ¿Qué quiero conseguir con este vídeo? Pues que dejéis de comprar de una puta vez estas tablets, ¿vale?, en AliExpress, y que no piquéis en la trampa. Pues si os fijáis, la Pad 6 Pro, que no es la Xiaomi Pad 6 Pro, sino es Pad 6 Pro blanca, la Pad 13 Pro, llevan todos el procesador Snapdragon 870. Snapdragon 870. Y a unos precios que dicen, madre mía, pero si la Xiaomi Mi Pad 6 que ha salido este mes, ¿vale? Ha salido este mes y llevan ofreciendo la Pad 6 Pro durante años, ¿vale? Pues vale más de 400 pavos, unos 450. Y la Xiaomi Pad 6 Pro saldrá por más de 550 euros, ¿vale? Y llevará el procesador Snapdragon 8 generación 1, ¿vale? Que es una pasada. Pues fijaros que todos llevan el Snapdragon 870. Y joder, vaya ganga, vamos a comprar, de puta madre. Pues no seréis los primeros tontos que compran, porque el primer tonto y el primer capullo fui yo. Dije, joder, vaya ganga, porque esta tablet que estáis viendo es la Xiaomi Mi Pad 5. Dije, joder, vaya ganga, qué precios. Pues así fui yo. Digo, buah, voy a pasarme de listo y me compro. Vamos, con lo que me ha costado la Xiaomi Mi Pad 5 me compro yo 3 tablets de esta, y encima con un procesador que te cagas, con una RAM el doble de la que tengo, pues una puta mierda. Es una verdadera estafa, y yo hago responsable a AliExpress, que son los que están estafando, ¿vale? Tú sabes que estás vendiendo una tablet que no tiene estas características, ¿vale? No tiene este procesador, ni de coña. Ya os expliqué en mi anterior vídeo cómo demostrarlo, y en este vídeo lo volveré a hacer más rápidamente, ¿vale? Pero yo, como muchos usuarios, nos pasamos de listos y toma, te la meten doblada, ¿vale? Así que ni se os ocurra comprar ninguna de estas tablets, ¿vale? O sea, esta Xiaomi Mi Pad 5, mirad lo que vale la Xiaomi Mi Pad 5, la verdadera, 422 euros, ¿vale? Y después te pones aquí Pad 5 Pro, ¿vale? Esto así, ¿vale? Pad 5 Pro, Snapdragon 143, ¿vale? La marca blanca, o sea, una estafa. Y después, a ver si encuentro. Mirad esta. Xiaomi, ¿vale? Tú ves esto, Xiaomi Pad 6 Pro, es la Xiaomi. No, es la Xiaomi, ¿vale? Es una puta mentira. Es una puta estafa. 158 euros. Dice, joder, pues si vale 500 y pico euros, aquí por 158, pues soy el tonto y la compra y soy el más listo de todos. Pues no, eres otro tonto más como yo, ¿vale? Te dice el Snapdragon 870. Otra puta mierda. Mentira todo, ¿vale? Y lleva, de mi anterior vídeo, por lo menos los que vieron el vídeo, unos 15 o 20 usuarios hicieron reclamaciones y recibieron el pago. No totalmente, pero casi, ¿vale? O sea que AliExpress sabe que está vendiendo una estafa. Y tenemos que conseguir que se deje de comprar estas putas tablets en internet. Y que dejéis de comprarla, y a ver si con un poco de conocimiento, viendo este vídeo, dejáis de comprar a esta gente de una vez. Y que no se hagan ricos a costa nuestra, ¿vale? Si ya la habéis comprado la China, pues ahora os digo lo que podéis hacer, ¿vale? Esta es la Xiaomi Mi Pad 5, esta, ¿vale? Esta lleva el Snapdragon 860, ¿vale? Ha salido ahora
la Xiaomi Mi Pad 6 que lleva el Snapdragon 870. ¿Vale? ¿Hay una diferencia abismal entre una y otra? Pues no, ¿vale? Esta a mí me costó 278 en una oferta. Hace 3 semanas estuvo de oferta también en eBay durante casi otro mes a 280, mientras que la Xiaomi Mi Pad 6 saldrá entre 400 y 450 euros. ¿Merece la pena pagar 150 euros, casi 200 euros más por tener la Xiaomi Mi Pad 6 respecto a la Xiaomi Mi Pad 5? Pues no, ¿vale? Porque no es un salto abismal de una a otra. Sin embargo, ya si lo comparamos con la Xiaomi Mi Pad 6 Pro, con esa sí hay un buen salto, ¿vale? Porque lleva el procesador Snapdragon 8 Plus generación 1, ¿vale? Eso es potencia pura, es una bestia. Ahí sí que tendréis una gran diferencia, ¿vale? Esa saldrá por unos 500 euros y la diferencia, pues sí, son casi 200 euros, pero merece la pena. Ahí sí hay un cambio brutal, ¿vale? Un procesador bestial. La tablet ya sí que es diferente. Sin embargo, con la Mi Pad 6 no hay una gran diferencia, simplemente que lleva el Snapdragon 870, que es un poco superior al 860, ¿vale? No es necesario gastarse más, simplemente aprovechar una buena oferta de la Xiaomi Mi Pad 5 y con eso podéis tirar de sobra. Bueno, pues ¿qué pasa si ya la has cagado y la has comprado? ¿Hay alguna solución? Sí, la hay. La has comprado o bien porque no has visto el vídeo o bien porque te ha dado igual y dices, pues voy a comprar el vídeo, yo soy más listo. Y una vez que te ha llegado has visto que es una mierda de tablet y que ya no hay vuelta atrás. Pues la puedes devolver. Porque la política de AliExpress es que cuando mienten en las características, el vendedor está obligado a devolverte o la totalidad del dinero, que nunca suele pasar por los gastos de envío que ya pierde el vendedor, pero sí el 80% o el 60, el 70, lo que tú quieras negociar, ¿vale? Pero te tienen que devolver dinero y normalmente aparte te quedan la tablet. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando me llegó la tablet y vi que era una full de tablet, vamos, una puta mierda, pues me bajé la aplicación, ¿vale? Imprescindible 64, AIDA 64 y Pistes, ¿vale? Porque yo ahora me meto en Pistes y veo la velocidad, ¿vale? Yo tengo 500 megas simétricos contratados y hago por wifi, ¿vale? Y mirad que casi me llegan de los 500, me llegan 400, o sea, una verdadera pasada. La Xiaomi Mi Pad 5, que es esta, va cojonuda, no me cansaré de decirlo, es un pepino de tablet. Y merece la pena comprarla, ya te digo que os salen ofertas por 280, si tenéis paciencia, 285 euros. Y merece muchísimo la pena. Habéis visto que llega 388, 87 y 367, ¿vale? A veces llega a 400 o 400 y pico, según le dé. Sin embargo, en la tablet china, que después os la enseñaré, a 70 no llega. ¿Qué pasa? ¿Que no llega a 70? Pues que al no llegar a 70 hace un cuello de botella, ¿vale? Y entonces no os va a ir lento, se va a cortar y no va a ir bien, mientras que así va súper fluida. Te metes en cualquier sitio, en streaming, en cualquier película, tal lo que sea por internet y va, para ver un partido, va perfectamente. Esta tablet es la caña, ¿vale? Después, ¿qué hacemos? Pues les envío un vídeo de despiste, ¿vale? De la velocidad de bajada y subida, que en la China, que ahora os la enseño, me llegaba, pues ya te digo que 65-70. En el vídeo anterior que tengo lo podéis ver, ¿vale? Yo lo pondré ahora, pero ahora no sé qué pasa, que la tablet china ni siquiera acepta el speed test, ¿vale? Y después me metí en el AIDA 64 en la tablet china para que veáis, ¿vale? La CPU que te dice que lleva el Snapdragon 860, pero bueno, eso lo pueden escribir, que es lo que hacen en la tablet china, escriben Snapdragon 870. Pero si veis revisión de CPU, ¿vale? Aquí, revisión de CPU, aquí os pone R13P14. ¿Eso a qué equivale? Eso equivale a que lleva el Snapdragon 860, ¿vale? Y entonces no hay mentira. Mientras que en la tablet china, ahora lo veremos, no te pone lo que equivale a la 870, ¿vale?
te pone que equivale a un ROG chip, un procesador de mierda, bajo, medio, o sea, que sirve para tirar vamos, a duras penas. Sin embargo, nos metemos, habéis visto que aquí sí lleva R13 P14, como metéis en Google y equivale al 860, te vas a pantalla y quiero que sepáis que todos los procesadores de pantalla, en este caso la Mi Pad 5, que lleva el procesador Snapdragon 860, su procesador de pantalla es el Adreno 640, ¿vale? Pero tenéis que saber que el procesador de pantalla en el 870, que es el que lleva todas estas tablets chinas, bueno, que dicen que lleva, que es mentira, el procesador de pantalla que lleva es el 650, ¿vale? Cuando compráis una tablet que de verdad lleve el procesador Snapdragon 870, el procesador de pantalla os tiene que poner 650, no lo que os pondrá en la tablet china, ¿vale? Y esa es otra de las mentiras, que tú lo envías a AliExpress, el vídeo, ¿vale? Yo no me di cuenta de los procesadores porque yo envié lo de Speed Test y entonces el vendedor les dije que en la web ofrecían más de 600 megas y no llegaba a 70, y le enseñé la Xiaomi que pasaba los 300 y dije, no, vale, pues te doy 50 pavos. Y yo lo acepté, ¿vale? A mí me costó 140 euros la tablet y acepté con el vendedor que me devolvieran 50 euros y se me quedó en 90. Después me di cuenta de esto y ya era tarde. Si me iba a dar cuenta de esto, le voy a pedir el 80%, ¿vale? De que me devolvieran el 80% de lo que yo pagué. Pero bueno, me di cuenta tarde y ya está, me devolvieron 50 euros y me quedé con la tablet. Y podéis decir, bueno, y la Xiaomi Mi Pad 6 Pro, que lleva el Snapdragon 8 Plus generación 1, ¿qué procesador de pantalla lleva? Pues el procesador de pantalla que llevará ese procesador, que es potencia pura, será el 730, ¿vale? Si tenéis alguno tiene la suerte o tiene la pasta para comprarse esa tablet, os vendrá ese procesador, ¿vale? Pero las tablets chinas que llevan el Snapdragon 870 jamás os pondrá aquí Adreno 650, os pondrá cualquier mierda menos esa, ¿vale? Y así, grabando esto, lo envías a AliExpress y lo demuestras. Bueno, y esta es la Pad 6 Pro, ¿vale? Entonces, una vez que has mandado 2 mensajes para que te devuelvan el dinero, una vez que has mandado y has visto que la tablet es una mierda, que no cumple con las expectativas que tú tenías, aparte de que es mentira todo lo que lleva, primero grabas un pequeño vídeo de la velocidad de transferencia, ¿vale? Mira, este no es el Speed Test que he abierto antes. Pues no lo es, porque el Speed Test, por lo que sea, ya esta tablet no la admite. ¿Por qué? Ni idea. Esta tablet ya se traba cada 2x3. Te digo que es una mierda de tablet. Mira la velocidad de transferencia comparada con la Xiaomi, que la Xiaomi llega a 400, tanto de subida como de bajada. Y esta, vamos, aquí pone 50, pero vamos, si utilizáis la aplicación Speed Test, os pondrá, llega a 70. Pero más no. ¿Qué quiere decir eso? Que hace cuello de botella, ¿vale? Hace cuello de botella y entonces pues os va a ir como el culo. Al hacer cuello de botella, si estás viendo una película en streaming, un partido de fútbol, lo que sea, se os para, os echa, se calienta, o sea, va trabando la información que va llegando, mientras que si tú tienes una tablet decente, sea Xiaomi, sea Lenovo, sea la que sea, con una velocidad de transferencia de datos de más de 200, os va a ir muy rápido y muy fluido, ¿vale? Eso es importantísimo. Entonces, grabas ese vídeo y lo tienes ahí. Mandas una incidencia al vendedor, le escribes un par de mensajes para que AliExpress se dé cuenta cuando tire de mensajes anteriores, porque lo primero que va a hacer AliExpress es a ver si habéis contactado con el vendedor o tal. Y cuando hayáis enviado un par de mensajes diciendo que no funciona bien, que os devuelvan el dinero, el mensaje manda siempre un mensaje general.
tal, vamos, que no se hace ni puto caso. Pues ya tenéis ese vídeo ahí guardado. Lo siguiente, ¿vale? AIDA 64. En AIDA 64 vemos las entrañas de esta tablet, ¿vale? Que ya lo vimos en el vídeo que hice con la comparativa y lo hice mucho mejor y más tranquilo, ¿vale? Por si lo queréis ver. Y ya, como veis aquí, te parece que tiene el Snapdragon 870. Eso es mentira, no lo tiene, porque si no, no iría tan mal esta tablet, ¿vale? Incluso teniendo una velocidad de transferencia tan mala, si tuviera este procesador, iría bastante mejor. Nos metemos en CPU, ¿vale? Esto que pasa cuando tienes una aplicación gratuita, te salen anuncios. Y en CPU vemos que tiene, en la revisión de CPU, como os he enseñado antes, R0P4, ¿vale? Pues el R0P4 equivale a Rockchip, ¿vale? Es un procesador de mierda, Rockchip 3328, que vamos, que va como el culo. También es compatible, no es compatible con el procesador MediaTek MT6737, que es otro procesador de mierda, ¿vale? Aquí no pasaría nada si cuando venden la tablet te pone el procesador MediaTek tal, procesador Rockchip tal, pues ya sabes lo que estás comprando. Lo que no te pueden decir es que lleva el Snapdragon 870, porque eso es una puta mentira y es una estafa. Y entonces ahí es donde los pillamos, ¿vale? Grabáis esto y decís que este procesador equivale a Rockchip 3328, ¿vale? Ponéis en Google Google esta numeración y se encuentra qué tipo de procesadores. Después, sabéis que el Snapdragon 870, el procesador de pantalla que lleva el Snapdragon 870 es el Adreno 650. Y mira qué procesador de pantalla lleva aquí. Mali T720. El Mali T720 jamás será compatible con el procesador Snapdragon 870. Jamás. Y eso lo sabe el vendedor y lo sabe AliExpress. Eso lo grabáis y decís que no lleva el Adreno 650, que es el compatible con ese tipo de procesadores. Entonces los pilláis ahí, en esos dos renuncios. Más la velocidad de test, una vez que tengáis ese vídeo y el vendedor no os haya hecho ni puto caso, os vais a AliExpress, al pedido donde le habéis hecho el pedido en concreto, y abrís una disputa. Y entonces decís todo lo que tal, que no concuerda con las características que está diciendo el vendedor, quiero el reembolso de mi dinero. Tal, entonces ahí entra una especie de negociación, ¿vale? De negociación, y entonces el vendedor pues te ofrecerá, pues te doy 30 euros, no lo aceptes, pues te doy 40, te doy 50, te doy 120. Realmente debería darte el 80%, porque ahí entra AliExpress ya, y quedarte con... Porque el 100% a la hora de devolver no te van a dar el 100%, porque simplemente con los gastos de envío, que son 20 o 20 y tantos euros, no te los van a dar, ¿vale? Así que lo suyo, y para curar de salud, así os sale la tablet por 26 euros o 30, como mucho, y encima os quedáis la tablet y os devuelven parte casi todo el dinero. Esta tablet, ¿para qué es una mierda? No vale para nada. Para mí, para lo que he dejado para mí, a mí me va muy bien. Es verdad que en eso sí que es verdad. Para ver como reproductor de vídeo, ¿vale? Yo lo uso como reproductor de vídeo. Me voy al coche, la pongo en el coche, y para que la niña en un viaje así largo esté entretenida, le pongo dibujos y va muy bien, ¿vale? Va muy bien. Y yo la verdad es que para reproductor de vídeo, ¿vale? A mí me devolvieron, como no lo sabía, me devolvieron, yo cuando hice la disputa solo mandé los despistes, ¿vale? Y el vendedor me devolvió 50 euros. 50 euros, así que la tablet me costó 140, me devolvió 50 euros, pues la tablet me salió por 90 euros. Bueno, mejor dicho, un reproductor de vídeo me salió por 90 euros. Después me di cuenta de lo de procesador y
el procesador que lleva la tablet y el procesador de pantalla. Si me iba a dar cuenta de eso antes, pues ya le hubiera pedido el 80%. Y encima me quedo la tablet. Así que por mí esta tablet la reventaba. Vamos, si me llegaran 5.000 suscripciones, que no me van a llegar, cogía un martillo y la reventaba en directo. Pero bueno, como no me va a llegar, me va a durar, espero que durante muchos años, como reproductor de vídeo. Aunque cada vez la batería se va jodiendo más. Pero bueno, habrá que esperar. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? En el anterior vídeo, si tenéis alguna duda, miradlo, ¿vale? Porque allí hablamos más tendidamente, con más despacito. Y si veis los comentarios, a la mayoría se lo han devuelto, ¿vale? El dinero que han pedido, haciendo lo que yo digo. Y si no, también hay un comentario que es de Alberto Vilela, ¿vale? Que a él le devolvieron casi todo el dinero y explica también muy bien cómo lo hizo él, ¿vale? Pues ya sabéis, no comprar ninguna tablet blanca de estas tablets chinas que son una estafa, que no llevan ese procesador y es dinero echado a perder. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo.